Hola, buenos días, Dios les bendiga a todos ustedes. Hoy aquí en un domingo especial, un domingo para bendecir nuestras vidas con la palabra del Señor y sobre todo con poder estar juntos, sea de manera presencial o de manera virtual. El Espíritu Santo de Dios nos une de una manera especial. Le doy la bienvenida a esta transmisión y creo firmemente que Dios bendecirá tu vida de una manera especial. Hoy he traído un tema que seguramente todos nosotros estamos, necesitando en algún momento de nuestra vida. Y la pregunta con la que quiero, titular este mensaje es: ¿cuáles son tus planes? ¿Quién de nosotros no tiene planes? ¿Quién de nosotros no está fraguando o quién no está pensando en un plan, en un proyecto? Y seguramente nosotros necesitamos entender que Dios tiene que estar en medio de esos proyectos. La palabra de Dios es clara en muchas partes, justamente acerca de ello. En Proverbios, Salomón, en el capítulo 16 y en el versículo 3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Está hablando un hombre que bajo muchas circunstancias tuvo que planear y tuvo que declarar propósitos en su vida para poder alcanzar lo que alcanzó. Uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad. Pero no solamente eso, Lucas, el médico, allí en el Evangelio dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Claro que sí, cuando no se planea bien probablemente se frustre el propósito inicial. Si no se planea bien, de pronto no va a alcanzar el presupuesto o probablemente digamos que al final termine solamente siendo una intención. Y quiero terminar leyendo un pasaje que es muy especial para este tema y que está allí en Jeremías. Es el profeta Jeremías en el capítulo 29 y en el versículo 11, que nos dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para con ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Sabe? Dios tiene planes para contigo y Dios tiene planes conmigo. Dios los conoce bien y Dios ya los soñó y los pensó desde antes de la creación del mundo. Y Él solamente te ha llamado y te ha traído a este lugar donde hoy Dios te tiene para cumplir ese propósito. Pero es necesario que tú entiendas varios puntos. En este caso vamos a ver 5 puntos importantes acerca de el planear. El primero sería: ¿quién planea? Ese es el primer punto: ¿quién planea? Y voy a colocar en paralelo dos ejemplos de la Biblia. Uno que está en Génesis capítulo 11 y otro que está en el libro de Nehemías. Allí en Génesis capítulo 11 se narra un hecho histórico de la humanidad y es la Torre de Babel. Y Nehemías es un hombre a quien Dios escogió para un propósito especial, para un plan especial, y quiero comparar estos dos hechos. Entonces vamos a comenzar. ¿Quién planea? Vamos a empezar hablando de Nehemías. Nehemías sobresale como uno de los hombres más ilustres del Antiguo Testamento. A él se le denomina el edificador de murallas y voluntades. A él se le encomendó una misión, y una misión de su época era reconstruir las murallas de Jerusalén, como también el campo espiritual del pueblo de Israel, porque pues digamos que habían perdido esa relación con Dios y aquí tenían que reconstruir también su relación con Dios. Él era copero, persona asignada, digamos, en ese tiempo para, probar, confirmar que la comida y la bebida del rey no estuviese envenenada. En ese tiempo siempre querían matarse al rey para llegar a esos cargos altos. Entonces digamos que era un puesto de suma confianza y de suma responsabilidad. Aunque estaba en Persia gozando de poder e importancia, yo creo que Nehemías nunca olvidó su pueblo, nunca olvidó su origen. Y al enterarse, digamos, de la condición tan lamentable, tan triste de su pueblo, pues ayunó, oró por su pueblo y empezaron a suceder cosas. A él lo ceñía de una manera particular la humildad y la lealtad. Eso está en el libro de Nehemías, pero ahora miremos la historia allí en Génesis 11 y allí se habla de un hombre que se llama Nimrod. Y Nimrod
digamos que se le puede atribuir como el que construyó la Torre de Babel, quien tenía el proyecto y el plan de construir una ciudad llamada Babel, pero pues obviamente en ella iba a haber una torre, y esa torre por alguna razón tenía que ver con llegar al cielo, con llegar más arriba de donde estaba Dios. Entonces también a él se le puede llamar que fue el primer rey sobre la tierra después del diluvio, allí en el capítulo 6. Es descrito en las tradiciones, en las traducciones y en las tradiciones de la palabra como un constructor de ciudades, y definitivamente lo era. No solamente construyó Babel, sino que construyó otras ciudades muy conocidas, entre ellas Nínive, por ejemplo. Entonces, digamos que era un hombre que era totalmente opuesto a Dios. Y decirle que digamos, se conocía a Nimrod como una persona, o la palabra que líder, que era cazador. Pero en ese tiempo esa palabra cazador no refería tanto a que iba y solamente, digamos, mataba animales y traía para comer, sino como un cazador de corazones. Era una persona muy hábil, era una persona que tenía un carisma especial, que atrapaba los corazones de la gente para moverlas en un propósito, en este caso muy particular y muy de él. Entonces digamos que las conectaba de una manera muy especial, y en estos días escuchaba precisamente a un pastor amigo de Antioquia, y él hablaba sobre esto, sobre la facultad que tenía Nimrod para convencer a las personas a ejercer un liderazgo acerca de un propósito, en principio individual, y que lo mostraba como colectivo para que le hicieran caso. Entonces estamos hablando de ese Nimrod, ¿no? Era una persona, digamos, que el nombre mismo significaba aprobado, significaba cercano, y pues era cazador. Bien, entonces aquí ya resolvimos el primero de las preguntas. ¿Quién planea? El primero, Nehemías, un hombre con una sensibilidad especial, un hombre que lo señala la humildad y la lealtad, un hombre que amaba profundamente a su pueblo y al Dios de su pueblo, que era su Dios, Jehová de los ejércitos. Y Nimrod, todo lo contrario, opuesto absolutamente a Dios, inclusive retando a Dios en muchos aspectos. Vamos al segundo punto, y el segundo punto tiene que ver con el propósito de tu plan. Si estamos nosotros hablando de cuáles son tus planes, pues ya sabemos quién planea, tú y yo. Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestro plan? En Nehemías capítulo 2, el rey, estamos hablando del rey al que le servía Nehemías, vio que la intención de Nehemías era correcta y lo envió a Jerusalén. Quiero contextualizar acá. A Nehemías va y lo visita a su hermano, y su hermano le cuenta acerca de la situación de Israel. Y obviamente la situación era supremamente crítica, y dice que Nehemías volteó su rostro y se puso a llorar. Pasados 3 meses, ¿sí?, el rey se da cuenta de que la actitud de Nehemías es una actitud que no es normal, y de pronto inclusive él piensa que está planeando asesinarlo, está planeando matarlo. Entonces le pregunta qué le pasa, y Nehemías, estamos hablando de 3 meses después, le cuenta. Entonces le dice que ha estado orando, que ha estado ayunando, que su pueblo está pasando por una situación difícil, y le cuenta cuál es la intención que tiene de ir a reconstruir los muros, etc. Y mire que el propósito, el plan que tenía Nehemías era un propósito genuinamente social, genuinamente particular. Había una buena voluntad en el proyecto de Nehemías, y el rey Artajerjes, el rey que era su jefe, digamos que vio que era algo muy bueno, y le dice: ¿qué necesitas? Y él le dice: necesito esto, y dice que le da las cartas, le da los permisos, digamos que le dio todo lo que necesitara para poder llegar hasta la ciudad de Jerusalén y poder poner por hecho, digamos que el plan que tenía.
Inclusive lo envía con una escolta, lo envía con un salvoconducto para que pueda pasar por los territorios que están más allá del río, al occidente del Éufrates. Y el rey también le concede permiso para usar inclusive la madera de sus bosques reales para construir esas murallas, que era el plan y el propósito de Nehemías. Mi hermano, inclusive los portones de esas murallas y la casa que él iba a habitar allí en Jerusalén. Mi hermano, cuando el propósito del plan es el correcto, todas las cosas a su alrededor parecen que funcionan de la mejor manera. Pero ahora veamos el otro lado. Vamos a Génesis 11 y usted se va a dar cuenta que los motivos y las acciones de algunos planes no agradan a Dios. Si usted lee allí en Génesis capítulo 11, el versículo 5 y el versículo 6, te vas a dar cuenta de ello. Entonces, si quieres, ve conmigo al versículo 5 y 6 y leamos. Dice: de hecho, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que la gente había construido. Y dijo el Señor: miren, ellos son un solo pueblo, hablan todos un mismo idioma. Ese es solo el comienzo de lo que harán. Ahora lograrán todo lo que se propongan. De por sí que aquí lo que muestra Dios es que cuando un pueblo se une, hace lo que sea, logra lo que sea. Pero aquí tenemos que evaluar que nuestras vidas y los motivos de nuestro corazón tienen que ser los correctos. Cuando ellos bajan, ¿sí? De paso que aquí se ve la Trinidad, aquí se ve el plural de Dios, aquí se ve que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo como personas. Descienden a mirar qué es lo que está sucediendo, pues obviamente lo que bajan a hacer antes que a ver todo eso es a revelar la intención del corazón de Nimrod. ¿Ve? La Biblia nos dice que Jehová descendió para ver, y la frase, digamos que él vio, él percibió, él exploró, examinó lo que el hombre hacía. Dios siempre va a ver lo que nosotros hagamos. Y sabe, eso nos recuerda que nuestro corazón es examinado ante los ojos del Señor para probar lo que hacemos o lo que no hacemos. Dios siempre va a estar mirando. Entonces, cuando yo hablo del propósito de tu plan, recuerda que no vas a poder esconderlo, porque Dios lo ve todo. Dios pesa los corazones. Dios ve cuál es la intención de tu plan y de tu proyecto. Dios conoce también la obstinación, la terquedad de nuestro corazón. Mi hermano, ellos querían llegar, tenían un propósito que no era el correcto, llegar hasta donde estaba Dios para ponerse a la altura de Dios. Y Dios no comparte el primer lugar. Dios es Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Así que Dios mismo dice: nada les hará desistir de lo que han pensado hacer, ni por más de que les digamos que no lo hagan, van a dejar de hacerlo, porque el que le cautivó sus corazones les está haciendo hacer este tipo de cosas. En este caso era Nimrod. Es por eso que en ciertos momentos de la vida, aunque Dios hable y confirme lo que ha dicho, el hombre termina haciendo lo contrario. La persona termina haciendo lo que quiere. Mi hermano, así dice el versículo 6, lograrán todo lo que se propongan. Entonces, tenga cuidado en el propósito que usted tenga para lo que va a hacer, porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce el propósito que hay allí. Así tú tapes tu propósito original con un propósito que parece loable, que parece divino, igual Dios lo conoce y Dios lo sabe. Bien, vamos al tercer punto. Ya vimos el primero y hablamos de quién planea. Entonces ese es el primer punto tremendo. El segundo, el propósito de tu plan. Y el tercero, ¿dónde nace tu plan? ¿En qué lugar nace tu plan? Mire, Nehemías, allí en el capítulo 2, dice que recorre las murallas en la noche y en respuesta a Sanbalat deja ver que su tarea provenía exactamente de la voluntad de Dios. Yo quiero que usted mire conmigo ese versículo 20 y mire, es algo bien importante. Digamos que los muros estaban en ruinas, estaban caídos, estaban vueltos nada, y cuando él sale y recorre ello, dice en el versículo 20:
después de que salieron Sanbalat y salieron los que siempre están en contra de los proyectos de Dios, en contra de los propósitos de Dios y de los planes de Dios, entonces él los escucha, pero les dice lo siguiente: pero yo les respondí con este mensaje: el Dios del cielo es quien nos ayuda, pues somos sus siervos, así que vamos a reconstruir la ciudad y ustedes no tendrán arte ni parte en ella. Nehemías escribió con tanto detalle su recorrido, su reconocimiento. Él ya tenía en su cabeza la reconstrucción posterior de las murallas de la ciudad, y yo creo que tenemos una buena idea de esos lugares a los que él hizo referencia, justamente por cómo los referencia en la palabra. Inclusive el mapa, digamos que él mentalmente tiene, es tan contundente, tan claro, y naces en la necesidad del pueblo, nace en la necesidad que tenían sus compatriotas. Cada rato eran invadidos, cada rato les robaban los cultivos, no los dejaban tranquilos, se llevaban sus mujeres, había una necesidad premiante. Entonces primero nace en el corazón de Dios y es colocado en el corazón de Nehemías para que vaya y cumpla el propósito. Mi hermano, todo lo que nace en la voluntad de Dios prospera. Todo lo que nace en el corazón de Dios prospera. Si tú tienes comunión con Dios, los proyectos que tú tengas son los proyectos de Dios puestos en tu corazón, puestos en tus manos, y ahí no va a haber problema. Pero ahora vayamos al otro lado de la historia y vamos nuevamente a Génesis. Y yo quiero que mire en Génesis el versículo 1 al 4. Mire lo que dice allí. Dice la palabra de Dios. Dice: en aquel tiempo todo el mundo hablaba un mismo idioma. Cuando la gente migraba desde el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sumeria y ahí se quedaron a vivir. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y pongámoslos en el fuego para endurecerlos. Entonces usaron ladrillos en vez de piedras y brea a camino de morteros. En el versículo 4 dice: luego dijeron: vengan, construyamos una ciudadela religiosa con una torre que llegue hasta el cielo. De esta manera nos volveremos famosos. No dejaremos que nos dispersen por todo el mundo. ¿Dónde nace el proyecto de esa torre? Allí en Babel. Nace en el corazón de los hombres, nace en el querer reconocimiento de los hombres, nace en algo que hoy mismo todos están buscando: fama. Nace en un corazón que quiere alimentar el ego. Y cuando los proyectos nacen en el corazón de un hombre ególatra, en el corazón de una mujer que solamente se quiere mostrar, no son proyectos que avala Dios, no son proyectos que fortalece Dios. Mi hermano, esta torre nace en el corazón del hombre, no en el corazón de Dios. Este proyecto nace en el ego del ser humano. Mi hermano, ese anhelo de grandeza, el querer el lugar más alto. Y mire, es parecido al deseo del diablo allí en Ezequiel, ¿no? Cuando se narra la creación y la rebeldía del ángel de luz. Mi hermano, por esa razón él cayó del cielo, perdiendo todos los privilegios, inclusive la vida eterna. Porque cuando el proyecto nace en un corazón enfermo, nunca va a tener buen fin. Aunque haya esfuerzo y duro trabajo, por eso debemos concluir que es Dios, que es para Dios que lo estamos haciendo, no para nosotros. Nuestros proyectos, aunque nosotros los ejecutamos, son proyectos que hacen parte del plan y del propósito de Dios. Muchas veces hacemos o dejamos de hacer las cosas por razones como el orgullo. Pensamos que si no se hacen de la manera en que nosotros la estamos haciendo, no sirven. Parece que si no lo hacemos del modo en que nosotros lo hacemos, no sirven. Mi hermano, el enojo, la competencia, la envidia, y eso sí que pasa en nuestras iglesias. La gente quiere que hagamos lo que ellos creen y no lo que Dios cree. Mi hermano, Dios muestra al pastor, al líder, la directriz, la dirección, el proyecto, el plan. Mi hermano, y si usted se quiere adherir a ese proyecto, usted debe estar sujeto a lo que Dios quiere a través de la persona que está liderando el proyecto. Eso es clave, eso es clave. Dios va a bendecir ese tipo de proyectos, mi hermano. Eso es una bendición.
Bien, ahora vamos al otro lado, vamos a ver lo que pasó con Nehemías. Mire que en Nehemías capítulo 4 ya se narra que cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Nehemías estaba claro que aunque el plan y el propósito de Dios estaba latente, habían enemigos, habían personas que no estaban de acuerdo con el proyecto, porque el estar de acuerdo les quitaba a ellos un lugar que ya habían ganado, que habían establecido. Y ese era el caso de Tobías y Sanbalat, en el caso más visible. Entonces digamos que los nombres de las personas asignadas para la muralla, digamos, y los portones, además porque era hacer todo, entonces eran líderes de los pueblos, eran líderes de allí, de los israelitas, y cómo el plan de Dios se ve fortalecido, aunque hay un plan para atacar y evitar que las murallas fuesen, digamos, edificadas. Ya estaban a la mitad de su altura, pero digamos que ese plan de querer acabar con el propósito de Dios, digamos que fue frustrado por Nehemías. Claro, porque ellos creyeron que ellos solamente iban a trabajar, y dice la palabra que ellos con una mano trabajaban y con la otra estaban pendientes de pelear en caso de que se quisiera, digamos, ir en contra del propósito de Dios. Entonces ellos estaban armados de día y de noche, esperando, cuidando, sí, trabajando también, pero eran las dos partes con las que tenían que cumplir. Además porque el llamado que Nehemías le estaba haciendo a sus compatriotas, a los judíos, era defender no solamente la obra, el proyecto, sino que defendían también a sus familias y a sus hogares. Recuerden, hasta aquí el pueblo cada rato era, digamos, subyugado, cada vez estaba atacado, pues no habían murallas y eso significaba que cualquiera podía entrar y robar. Entonces aquí el proyecto de Dios era edificar los muros, pero no solamente eso, era también empezar a trabajar con las familias, con los hogares, era también empezar a trabajar con que nuevamente volvieran a creer en el Dios que les había bendecido durante tanto tiempo, que empezaran a reconstruir los altares familiares, que empezaran a reconstruir muchas cosas. Entonces aquí estamos viendo cómo las cosas empiezan a dar fruto a través de la estrategia y el plan que Nehemías les presentó desde el comienzo. Entonces, mi hermano, el proyecto de Dios también hay que defenderlo. Si su proyecto es un proyecto dirigido por Dios, que nació en el corazón de Dios, usted no puede dejarlo de lado por orgullo, porque cree que Dios no lo está avalando, o porque usted cree que tiene que ser de una manera y Dios lo quiere de otra, porque a veces sucede así. Entonces no, usted tiene que pelear, usted tiene que guerrear por lo que Dios le dio, por el sueño que Dios le dio, por la idea que Dios le dio y por el propósito que Dios está formando en su corazón. Yo creo que eso se ve, es muy visible en Nehemías cuando usted lee a partir del capítulo 5, que inclusive empiezan a haber reformas sociales en el pueblo, porque aquí construir murallas significaba cambiar la dinámica de los judíos. Los judíos estaban acostumbrados ahora a agachar la cabeza, a esconderse cuando venían a cobrar los impuestos y cuando venían a hacer lo que venían a hacer. Ahora ellos tenían que cambiar su dinámica social, su constructo mental, ¿sí? Volver a creer en el Dios que les dio todo lo que les había dado hasta ahí. La verdadera grandeza de Nehemías es justamente aquí en el capítulo 5, porque una de las razones por las que los judíos todavía estaban como en esa extrema pobreza, porque estaban sufriendo por eso, era por la opresión a la que estaban sometida, por esos mandatarios, por esa gente que los tenía subyugados. Entonces digamos que Nehemías no se aprovechó de la condición, sino por el contrario les ayudó a entender que lo que estaban haciendo no era correcto, que ellos no podían ceder a esos impuestos excesivos que les colocaban, que no podían acceder a la usura a la que estaban sometidos, a la esclavitud, e inclusive hay algo que es tremendo y que usted y yo tenemos que tener en cuenta para este tiempo. En el tiempo de Nehemías les confiscaban la propiedad privada.
Mi hermano, esto es bíblico. A veces la gente piensa que estos temas no se hablan en la Biblia. Mi hermano, la propiedad privada es algo que viene desde siempre. Dios avala la propiedad privada. El trabajo nos invita a tener un lugar privado donde poder estar, donde poder vivir, donde poder cultivar. Y es algo que nos hemos ganado con el sudor de la frente. Y nosotros no podemos dejar que vengan personas que gobiernen y que estén pensando en quitarnos la propiedad privada que nos ganamos con el sudor de la frente para dárselo a otros que no han hecho nada. Bueno, pero eso es un paréntesis en medio de esta predicación. Entonces, el proyecto de Dios también implica que usted recupere lo que el diablo le ha robado, que usted empiece a crecer en medio de una circunstancia que lo había mantenido a usted subyugado, que lo había mantenido a usted pobre, que lo había mantenido a usted en limitación económica. Y yo no estoy diciendo su corazón no se puede dejar absorber por la riqueza, pero su corazón sí puede hacer que el proyecto de Dios crezca y usted sea bendecido para bendecir. Eso sí es claro, eso se puede dar. Aunque recuerden que los que precedieron a la llegada de Nehemías estaban abrumando al pueblo con impuestos, con usura, con todo lo que yo les estoy diciendo, inclusive quitándole sus propiedades. Mi hermano, ellos pusieron carga pesada, pero Nehemías empieza a mostrar la grandeza de su proyecto como gobernador, ni siquiera aceptando el salario que se tomaba de los impuestos. ¿Sabe por qué? Porque él era un hombre rico y no necesitaba de eso, entonces prefirió no tener esa remuneración. Hermano, no es lo mismo de Nimrod, absolutamente un caso totalmente diferente. Entonces, ¿dónde nace tu plan? Te pregunto a ti. O todavía lo tienes allí, todavía no estás caminando en ese plan. Pero si tú estás caminando en un proyecto, en un plan, pregúntate, ¿dónde nació tu proyecto? Y si ese proyecto nació en Dios, pues mi hermano, va por buen camino. Si quizás tú tienes alguna duda, ve a Dios, arrodíllate, plántate delante del Señor y dile: Señor, mira este proyecto, mira este plan. Señor, quiero colocarlo en tus manos, que seas tú obrando de manera especial. Cuarto punto. Dios respalda tu plan. Claro, si Dios te llama, si Dios te dice lo que vas a hacer, si Dios te plantea un propósito y un proyecto, pues Dios respalda tu plan. En Nehemías 6 se ve algo que es maravilloso. Mire que Sanbalat intentó por muchos medios atacar el proyecto de Nehemías, pero al final, cuando él se da cuenta que no puede hacer nada, intenta engañar a Nehemías, arrastrarlo a tomar una decisión equivocada. Si usted va allá a Nehemías en el capítulo 6 y en el versículo 2, mire lo que dice, lea conmigo. Dice la palabra de Dios así. Dice, acá lo tengo: así que Sanbalat y Gesem me enviaron este mensaje: ven y reúnete con nosotros en el pueblo de Kefirim, en el valle de Ono. Pero en realidad lo que querían era hacerle daño. Intentaron engañarlo. Mi hermano, a Nehemías Dios lo respaldó. Dios le mostraba el paso a dar. Dios le mostraba cada cosa, mi hermano. A ti te pueden invitar a negociar para que tú declines, para que tú vendas tu proyecto al mejor postor, para que tú digas: hasta aquí voy. Mi hermano, pero no dejes que eso suceda. Nehemías no se dejó engañar. De hecho, ni siquiera se intimidó por las amenazas. Habrá muchos que te digan que eso no va a funcionar. Habrá muchos que te digan que eso que tú empezaste va a terminar. Pero si Dios te colocó en ese lugar, si Dios te puso en ese lugar y Dios te puso a caminar en ese proyecto, Dios te va a respaldar. ¿Sabe? La muralla se terminó en 52 días. Si tú miras el versículo 15 de ese mismo pasaje, mire lo que dice allí: la reconstrucción de la muralla duró 52 días y terminó el día 25 del mes de Lut. Cuando todos nuestros enemigos y las naciones vecinas se enteraron de que habíamos terminado la muralla, todos ellos perdieron la confianza en sí mismos y se llenaron de temor. Mi hermano, se establecieron guardas para proteger a quienes vivían en la ciudad. La muralla era una protección.
Mi hermano, una ciudad sin muralla en ese tiempo era una ciudad que no podía salir adelante. Era invadida todas las veces que se quisiera. Mi hermano, pero no solamente eso, las murallas eran un símbolo físico de lo importante que es restablecer a Israel como nación. ¿Sí ve? Ahí ahora volvían a tener una identidad, volvían a tener seguridad en sí mismo. Y tanta era la seguridad que Dios en ese momento les daba que el enemigo perdía esa seguridad que tenía de poder hacer con los judíos lo que quisieran. ¿Sí ve? Muchas veces la gente no cree en ti, pero Dios alrededor tuyo te da seguridad, Dios te da credibilidad y esa inseguridad tuya se convierte en seguridad y la seguridad de otros empieza a ser inseguridad por lo que empiezan a ver en ti. Entonces, mi hermano, Dios es maravilloso. La ciudad de Jerusalén se transformó en un lugar de unificación. Mi hermano, en un lugar donde las familias se restauraron, se restablecieron, fueron inclusive elegidas para vivir en ella, en esa ciudad fortificada. Entonces, mi hermano, al contrario de lo que pasa en Génesis 11, ahora vamos a Génesis 11, aquí Dios demuestra que Él respalda su plan. Pero en Génesis capítulo 11 y en el versículo 7, mire lo que dice. Dice la palabra de Dios: vengan, bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan entre ellos. Mi hermano, cuando Dios no está de acuerdo con un plan, Dios no lo apoya. Dios deshace lo que no es compatible con su reino ni con su voluntad. Dios no lo deja prosperar. Dios detiene el avance del egocentrismo del hombre. Lo que glorifica a Dios y trasciende en la eternidad es aquello que se construye con los materiales del cielo, con el diseño del Señor. Cuando un reino se establece, es necesario que sea quitado lo que había en el reino anterior. Mi hermano, de lo contrario, un nuevo reino pues no se va a desarrollar en un gobierno pleno, no podrán verse las maravillas de lo nuevo. Mi hermano, esa torre no contaba con la aprobación de Dios, ni tenía el diseño celestial. Mi hermano, cuando fue el diluvio, ¿quién diseñó el arca? ¿Quién le dijo a aquel hombre lo que tenía que hacer con precisión? Mi hermano, fue Dios. Ese proyecto estaba en el corazón de Dios y lo ejecutó. Aquel hombre maravilloso de Dios, aquel hombre que le creyó y que en fe hizo lo que para otros hubiera sido una locura, pero era un proyecto de Dios que salió adelante. El Señor usará los mecanismos necesarios para cumplir sus planes y para derribar los planes que no son de Él. Dios trajo ¿qué? Confusión. En el término exacto del hebreo, mezcló, amasó. Mi hermano, hace referencia a una mezcla con aceite, ¿no? Porque fue producto de Él mismo. Fue Dios mismo el que lo hizo. Mi hermano, una diversidad de lenguas, las cuales ni siquiera eran conocidas. Fue algo nuevo, absolutamente nuevo. Entonces Dios hará lo que sea necesario, pero al final hará su voluntad. Recuerde eso. Si su plan nació en el corazón de Dios, Dios lo hará, lo hará. No importa lo que suceda alrededor, porque el plan de Dios prevalece. El plan de Dios prevalece. Mi hermano, y quiero terminar con el quinto punto. El quinto punto es algo maravilloso. Y es: tu plan bendice a muchos. Cuando el plan ya ha sido respaldado por Dios, cuando el plan ha sido avalado por Dios, cuando el plan ha nacido en el corazón de Dios, el plan bendice a muchos a tu alrededor. Si el plan te va a bendecir a ti solo, eso no es de Dios. Ahí de plano ya piense que eso no es de Dios. Normalmente todo lo que viene de Dios es para bendición tuya y de los que te rodean. Y de los que te rodean. ¿Sabe? En Nehemías, en el libro de Nehemías, hay varias cosas que suceden para bendición de muchos. Lo primero que sucede es que los exiliados regresan. Los que habían sido llevados fuera, los que habían sido sacados y quitados de su propiedad, ahora empiezan a volver. Esa es una primera bendición del proyecto de Dios en el corazón de Nehemías. El segundo, se establece nuevamente la sinagoga y la fiesta de los tabernáculos, la fiesta más importante del pueblo de Israel. Nuevamente se establece. Mi hermano,
Inclusive hay una parte muy linda allí en Nehemías capítulo 8, y es que Esdras vuelve a leer la ley al pueblo. La ley de Moisés es leída en voz alta nuevamente, mi hermano, porque cuando un proyecto de Dios se vuelve una realidad, hermano, es bendición para todo el pueblo. Y había algo que se había perdido, y eso algo que se había perdido ahora se está recuperando. Y no es solamente la identidad, no solamente la seguridad, sino ahora se establece nuevamente la prioridad espiritual dentro del pueblo, el concebir la ley de Dios dentro del pueblo. Mi hermano, qué bendición. Se establece nuevamente en Jerusalén después del retorno desde Babilonia. Ahora se establece nuevamente la sinagoga y la fiesta de los tabernáculos. Pero ¿sabe qué otra cosa sucede ahí en el capítulo 8? Empieza a haber un cuidado especial por los pobres. Mi hermano, la bondad de Nehemías queda demostrada, pero porque Nehemías tenía el corazón de Dios. No se limitó a invitar a la gente a participar en la fiesta de los tabernáculos. No solamente eso, también los invitó a recordar a quienes estaban en una situación difícil económicamente hablando, a compartir con gozo la bondad de lo que ahora se estaba recibiendo, de lo que se estaba viviendo. Entonces había necesidad de hacer un servicio caritativo a los que estaban alrededor. Mire, cuando Dios te bendice con el proyecto, Dios te está diciendo: te estoy dando para que des, para que bendigas, para que otros que no están en tu misma posibilidad puedan disfrutar de la bendición que yo te estoy dando. Mi hermano, qué bendición que nuevamente se restableció esto. Pero no solamente eso, empiezan a recordar nuevamente todo lo que el Señor les había ayudado a vivir a través de las generaciones hacia atrás. Mi hermano, entonces lo primero que hizo fue apartar a los extranjeros del medio, no porque los rechazaran, sino porque esos extranjeros habían venido a sembrar una cultura diferente, una religión diferente. Entonces los habían apartado de lo que Dios había establecido. Entonces los judíos empezaron nuevamente a ayunar, empezaron a orar, empezaron a alabar al Señor. Mi hermano, empezaron nuevamente a contarse las historias de generación en generación. Quiere decir que el oráculo volvió. Empezaron a ver bendiciones de Dios recibidas a través de las generaciones, desde Abraham hasta su época, y ahora nuevamente se restablecían en el pueblo. Entonces, mi hermano, ¿a usted no le parece que eso es maravilloso? Los acontecimientos históricos relevantes de la bendición de Dios empiezan nuevamente a repetirse con este proyecto. Mi hermano, empiezan a recordar al Señor. ¿Sabe? En el versículo 6 de ese capítulo 9, por ejemplo, se refiere a la creación. Mire, no más leamos eso, los demás los voy a mencionar, pero le reto a que usted lo lea. Mire el capítulo 9 de Nehemías, mire lo hermoso que es. Ahí en el versículo 6, mire, dice así la palabra. Dice: tú, Señor, solo tú eres Dios. Tú creaste las estrellas, la tierra y todo lo que hay en ella. Hiciste los mares y todo lo que hay en ellos. Tú le diste vida a todo, y todos los ángeles del cielo te adoran. Aquí está recordando ¿qué? Está recordando la creación. En el versículo 7 se recuerda el pacto de Abraham, el pacto abrahámico. En el versículo 9 al 11 se refiere al éxodo desde Egipto, cuando salieron de Egipto de la esclavitud. En el 12 se refiere al pilar de fuego y al pilar de humo, a cómo Dios los protegió. En el versículo 13 y 14 se refiere a la entrega de la ley. En el 15 se refiere a la rebelión, porque también hubo rebelión en el desierto. Ahora lo estamos leyendo allí en Números. En el versículo 17 en el 18 se refiere al incidente del becerro de oro, cuando él baja con las tablas y estos se han vuelto a la adoración del becerro. Mi hermano, son referencias de acontecimientos maravillosos. No hay nada como recordar cómo Dios ha obrado de manera magnífica, maravillosa en nuestras vidas. Dios con sus proyectos lo que hace es recuperar la alegría, recuperar el bienestar de sus hijos, recuperar lo que el diablo ha robado y ha quitado. Por eso es tan importante que tú coloques tus proyectos en las manos de Dios. Mi hermano, qué bendición renovar nuevamente los convenios que nosotros tenemos con Él. Mi hermano, en cambio, en Génesis capítulo 11,
Mire lo que pasa allí en el versículo 8. Lo voy a leer. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos detuvieron la construcción de la ciudad. Mi hermano, en Nehemías, en la historia de Nehemías, los vuelve a juntar, los vuelve a unir, los vuelve nuevamente a sus familias, a sus núcleos. Empieza a haber nuevamente gozo, empiezan a restaurarse hasta las fiestas. Pero acá lo que hace Dios cuando el proyecto no es de Él, los dispersa. Mi hermano, es así. ¿Cuál era el plan de Dios? Gobernar la creación a través de Él. Imagínense. Llenar la tierra de hombres y mujeres con su imagen y semejanza. Ese era el plan de Dios, bendecir al hombre con la abundancia de la tierra. Pero lamentablemente el hombre no quiere caminar como Dios quiere. El hombre siempre quiere tener la razón y caminar por donde Él le parece. Sus proyectos como a Él le parecen, mi hermano. El Señor siempre trata de conducirnos al diseño del cielo y nosotros nos queremos apartar de Él. Mi hermano, por eso dice la palabra que se esparcieron por toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea, hasta ahí fue su proyecto, hasta ahí fue su locura. Mi hermano, perdieron todo el trabajo que habían hecho, porque cuando construimos sin Dios, las cosas no permanecen ni prosperan si no es con la bendición de Dios. Así que mi hermano, Dios es bueno. Dios quiere bendecir nuestros proyectos, pero nosotros necesitamos dejarlos en sus manos. Hoy te invito a que tú recapitules, a que tú pienses, ¿quieres tener proyectos a la manera de Nimrod o quieres tener proyectos a la manera de Nehemías? Nimrod sin Dios, Nehemías con Dios. Nimrod sin que Dios respaldara su proyecto, Nehemías con el respaldo total de Dios. ¿Nimrod tuvo enemigos? Seguramente sí, pero no prosperó porque Dios no lo guardó. ¿Nehemías tuvo enemigos? Claro que sí, pero Dios lo guardó. Mi hermano, Dios va a usar los mecanismos necesarios para cumplir sus planes. Él los quiere cumplir contigo. Dios quiere que tú no estés confundido, que tú no estés frustrado, sino que Él quiere que tú lo hagas conforme su perfecta voluntad. Así que recapitulemos. ¿Cuáles son tus planes? Primero, ten en cuenta quién planea. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con el temor de Dios y bajo la comunión de Dios. Segundo, ¿cuál es el propósito de tu plan? ¿A dónde quieres apuntar? Nehemías construyó los muros para bendición. Nimrod construía una torre y no era para la bendición del pueblo, sino para su propia bendición. Tercero, ¿dónde nace tu plan? ¿En el corazón de Dios o en el corazón de un hombre ególatra que lo que quiere es fama? Dios respalda tu plan si está en el corazón de Él. Te lo garantiza. Dios quiere respaldar tu plan. Y quinto, tu plan va a bendecir a muchos. Así que caminemos con Dios. Que el plan de Dios sea tu plan. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre. Señor, y hoy mismo abandono mis planes en tus manos, abandono mis sueños en tus manos. Señor, que sean planes, Padre de la Gloria, que constituyan, Señor, una génesis en tu corazón. Que tú respaldes, Señor, ese plan. Que tú bendigas a muchos a través de los planes que se gestan en el corazón de hombres y mujeres como los que hoy están escuchando este mensaje, Dios. En tu nombre santo nos abandonamos en ti y creemos, Padre de la Gloria, que así como Nehemías, Señor, trajo, Señor, construcción de muros, pero también construcción de familias, construcción de corazones, construcción de identidad, nuestros planes apunten a lo mismo. Señor, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oro por los niños, ahora, Padre de la Gloria, que serán bendecidos a través, Señor, también de tu palabra. Y creo, Padre, firmemente en que esos niños aprenderán a dejar cada proyecto en tus manos para ser bendecidos generación tras generación. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Siguen los niños. Un abrazo grande. Nos vemos confiando en Dios esta semana con todos los planes de Dios a través de nuestras redes
y a través de, ojalá, lo presencial. Un abrazo. Hola niños, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes a través de este video. Hoy quiero contarles una historia muy bonita que está en nuestro manual de vida, que es la Biblia. Y es la historia de cuando Jesús se bautizó. Y allí quiero enseñarles dos cosas muy importantes. Esta historia tú la puedes leer en cualquiera de los 4 evangelios. Y dice que el Señor Jesús iba caminando, iba enseñando la palabra cuando en el río Jordán vio a su primo, a Juan el Bautista. Y Juan Bautista era quien en el momento estaba bautizando a otras personas. Entonces el Señor Jesús se acerca allí para ser bautizado por Juan. Y Juan le dice, no, Señor, si tú eres el Señor Jesucristo, tú eres el Salvador del mundo, ¿cómo yo te voy a bautizar? Debería ser al contrario. Pero es ahí donde viene nuestra primera enseñanza. El Señor Jesús le dice, no, un momento, Pedro, tú y yo somos familia, tú estás en autoridad, tú eres mayor, un poco mayor que yo, pero debemos obedecer al Padre, a Dios Todopoderoso. Y Dios estableció que yo debía sujetarme a su palabra, a las autoridades que tú estás representando y que debo ser bautizado. Entonces hagamos lo que Dios Padre mandó hacer. Y fue así como Juan el Bautista lo bautizó al Señor Jesús. Entonces lo primero que quiero que veamos allí, niños, es que nosotros por encima de cualquier cosa debemos obedecer a la palabra de Dios. Cuando tú te tengas que enfrentar a algo, cuando tengas que tomar decisiones, entonces ve a la palabra. Si alguna otra persona dice algo diferente a la palabra, tú te sujetas a la palabra, porque tu deber y mi deber como cristianos, como creyentes, es obedecer a Dios, a lo que Él ha establecido a través de su palabra. Y lo segundo, pues obviamente es mirar qué significa el bautismo en agua. Y el bautismo en agua no quiere decir otra cosa que limpiar, que purificar. Cuando a nosotros los creyentes nos bautizan en agua, nos sumergen totalmente, no queda nada de nuestro cuerpo por fuera del agua. ¿Por qué? Porque eso representa que la sangre de Cristo, que esa agua que nos cubre, nos está lavando, nos está limpiando de todo aquello malo que nosotros habíamos hecho. Por eso en el cristianismo no se bautizan los niños pequeños, porque ellos no entienden qué están haciendo. Cuando se bautizan son ya cuando tienen uso de su razón y son conscientes de que han pecado, de que han hecho mal y quieren cambiar su vida. Entonces, haz de cuenta que tú has tenido un día deportivo muy agitado y has sudado mucho. Tú llegas a tu casa y por el sudor tu cuerpo tiene como sal y si de pronto la pruebas, entonces vas a sentir ese sabor salado y te sientes cansado y vas y tomas una ducha. Entonces tu cuerpo se refresca, se limpia de todo ese sudor, de toda esa sal, de todo lo que tu cuerpo ha expulsado y te sientes como nuevo, con nuevas fuerzas, como con vigor, con ánimo de seguir. Así ocurre con el bautismo en agua. Nos da esas fuerzas para continuar adelante, nos anima porque estamos obedeciendo a lo que dice la palabra y es un testimonio visual que los demás a nuestro alrededor ven de que yo estoy testificando y estoy obedeciendo a la fe en Cristo Jesús. Bueno, niños, espero que les haya quedado claro esta parte del bautismo en agua. Dios les bendiga, cuídense mucho y recuerden, hay que ser obedientes a nuestros padres, a nuestras autoridades, pero siempre y cuando estén sujetos a la palabra de Dios y no en rebeldía como lo enseñó el Señor Jesús, sino explicando en amor para que todo nos salga bien. Un abrazo, Dios los bendiga, les queremos muchos. Chao.